Estaba leyendo mis votos de boda cuando mi hermana mayor caminó directamente detrás de mí y me arrancó la peluca de un tirón. La levantó como si fuera un trofeo y gritó para que todo el salón pudiera escucharla. Ahora por fin puede ver a la paciente con cáncer y calva con la que de verdad se va a casar. Una mujer destrozada que ni siquiera puede darle hijos. Mi mamá soltó una carcajada, de esas que parecían ensayadas frente al espejo. Mi papá bajó la mirada y se quedó viendo sus zapatos. Los 160 invitados evitaron mirarme. Algunos voltearon hacia otro lado, otros fingieron acomodar sus copas. Yo permanecía de pie frente al altar, sintiendo el aire frío sobre mi cabeza, todavía sosteniendo entre las manos la hoja donde estaban escritos mis votos. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en la cuarta fila, un hombre con quien no hablaba desde hacía 9 años acababa de ponerse de pie. Tampoco sabían que mi prometido llevaba 6 semanas investigando y descubriendo toda la verdad. Lo que ocurrió después no salvó mi boda. Acabó con un secreto que mi hermana creía haber enterrado para siempre. Me llamo Aaron Ashford y tengo 31 años. Si alguna vez las personas que más debían amarte fueron las que más te destruyeron, especialmente si usaron tu enfermedad o tu cuerpo para humillarte. Escribe en los comentarios aquí estoy y cuéntame desde qué lugar nos estás viendo. Suscríbete si quieres descubrir cómo la mujer que intentaron destruir terminó dándole la vuelta a toda la situación. Pero primero déjame llevarte a esa misma mañana, horas antes de que caminara hacia el altar. La suite de la novia, en el hotel de montaña, tenía un enorme ventanal orientado al este desde donde se veía la primera cadena de las montañas rocosas. La luz de abril en Estes Park era tenue, fría y cristalina. Yo tenía 31 años y llevaba 9 meses en remisión. Usaba una peluca de encaje frontal que había elegido personalmente en enero, cuando decidí que mi cabello todavía no había crecido lo suficiente para las fotografías que esperaba mirar dentro de 20 años. Esa era la verdadera razón. No era vergüenza. Era una decisión completamente mía. Mi teléfono vibró sobre el tocador. Marcaba las *11:03 de la mañana. Era Wesley. Me escribió. Pase lo que pase hoy, estoy contigo. Confía en mí. Aunque por un momento todo deje de tener sentido. Leí el mensaje 2 veces. Fue hasta la segunda vez que me llamó la atención esa frase. Aunque por un momento todo deje de tener sentido. Ese no es el tipo de mensaje que un novio le manda a su prometida media hora antes de la boda. Es el mensaje de alguien que sabe que algo está por pasar. Puse el teléfono boca abajo. Intenté convencerme de que solo estaba nervioso. Después abrí la hoja doblada que estaba sobre el tocador. Eran mis votos, escritos a mano. Solo tenían 4 frases. La última hablaba de sobrevivir. Los leí una vez más en silencio, moviendo apenas los labios. Entonces tocaron la puerta. Ya era hora. Mi papá me había pedido acompañarme hasta el altar. 2 noches antes, durante la cena de ensayo, Kenneth aclaró la garganta y me dijo: Aaron, me gustaría entregarte en el altar, si tú me lo permites. Yo le respondí con calma, sin querer lastimarlo. No, gracias. Quiero caminar hacia el altar por mi cuenta, tal como soy. Él simplemente asintió. Siempre aceptaba las cosas sin discutir. Así son los hombres que guardan silencio toda la vida. El pasillo hacia el altar estaba hecho de piedra, colocado ahí desde que construyeron el hotel de montaña en 1928. Luces colgantes iluminaban todo el camino, dándole un ambiente cálido. Mi mamá estaba sentada en la primera fila, del lado izquierdo. Llevaba un vestido color champán, un tono demasiado parecido al blanco. Y Judith lo sabía perfectamente. Meredith estaba 2 filas detrás de ella. Tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás y llevaba un vestido rosa empolvado. No era dama de honor, aunque yo se lo había pedido. Trevor Sinclair, su esposo, estaba sentado solo, al final de la tercera fila del lado derecho. Y en la cuarta fila había un hombre con un traje gris oscuro que no reconocí. Mientras yo pasaba, él mantenía la mirada fija en sus rodillas. Me llamó la atención porque era la única persona en todo el lugar que no me estaba viendo. Se me hizo extraño. Guardé ese detalle en mi mente y seguí caminando.
Todavía no sabía quién era. Aunque, alguna vez, sí había conocido su nombre. El oficiante me permitió leer mis votos primero. Desdoblé la hoja. Mi voz salió firme. Te prometo las cosas más sencillas de la vida. Prometo recordar, incluso en los días difíciles, que fui yo quien te eligió, aun cuando sea más fácil discutir que tratarte con cariño. Y prometo dejar que también cuides de mí cuando sea yo quien lo necesite. Y prometo dejar que prepares el café, incluso en esas mañanas en las que quiera demostrar que puedo hacerlo todo yo sola. Una pequeña ola de calidez recorrió a los invitados. Kenneth tenía las manos entrelazadas sobre las piernas. Judith miraba fijamente al techo. Continué leyendo. Y prometo recordar que sobrevivir no es lo mismo que vivir de verdad. En ese momento escuché unos tacones acercándose por el pasillo de piedra. Paso tras paso. Eran los de Meredith. Se detuvo a 1 metro detrás de mí. Hay una forma muy particular de estirar la mano hacia el cabello de otra persona cuando la intención es arrancárselo. No es un movimiento delicado. Tampoco parece violento. Es un movimiento decidido. Sentí como los dedos de Meredith se cerraban sobre la parte de atrás de mi peluca, justo donde estaba sujetada con el broche. Y, de un solo jalón, la levantó hacia arriba y hacia atrás. Como si estuviera abriendo un closet que creyera que le pertenecía. La peluca salió completa. Sin atorarse. Era evidente que había practicado ese movimiento. La levantó por encima de su cabeza, como si hubiera ganado un trofeo. Tenía la cara roja de emoción. Ya tenía preparado lo que iba a decir. Ahora sí puede ver a la paciente con cáncer y calva con la que realmente se va a casar. Lo gritó tan fuerte que su voz retumbó por todo el salón. Una mujer destrozada que ni siquiera puede darle hijos. Sus palabras golpearon el ambiente como si fueran algo físico. Como si todos pudieran verlas caer sobre mí. Entonces Judith comenzó a reír. No era una risa nerviosa. Ni una risa de sorpresa. Era una risa ensayada. Perfectamente calculada. Duró apenas unos segundos, pero sonó como si la hubiera practicado frente al espejo una y otra vez. Después respiró hondo y, con el mismo tono tranquilo con el que antes me preguntaba si quería más puré de papa en la cena de Acción de Gracias, dijo. A ver si todavía dice acepto. Kenneth no levantó la vista. Seguía mirando sus zapatos. Yo sentía el aire frío sobre mi cabeza descubierta. Mi cabello había vuelto a crecer casi 8 centímetros en 9 meses. Pero aún así sentía el frío sobre la cabeza. Todavía tenía la hoja con mis votos en la mano. Wesley no volteó a ver a Meredith. Tampoco miró a Judith. Solo me miró a mí. Entonces, 3 personas reaccionaron al mismo tiempo. En la cuarta fila, el hombre del traje gris oscuro se puso de pie. No avanzó. No dijo una sola palabra. Simplemente se levantó. Trevor dejó su copa de champaña sobre la mesa sin darle un solo trago. Tampoco se levantó. Solo la soltó con calma. Wesley dio un paso hacia el oficiante y, con la misma voz tranquila con la que lograba que cualquier desconocido confiara en él, preguntó. ¿Me permite decir unas palabras? El oficiante me miró. Yo asentí con la cabeza. La verdad, ni siquiera sabía por qué estaba diciendo que sí. No lo entendería sino hasta 4 minutos después. Wesley tomó el micrófono del atril. Respiró hondo y dijo. Necesito decir 3 cosas. Para entender lo que acaba de pasar en este altar, primero tienen que entender todo lo que pasó durante años alrededor de nuestra mesa de la cocina. Crecí en una casa de un solo piso, en Cherry Hills Village, un barrio de familias adineradas al sur de Denver. La casa estaba al final de una calle sin salida, rodeada de enormes pinos azules. Mi mamá era enfermera antes de convertirse en supervisora del hospital. Mi papá era contador. Guardaba todas las declaraciones de impuestos de toda su carrera en un archivero que tenía en el garaje. Todo estaba perfectamente ordenado por año y, dentro de cada año, por orden alfabético. Todavía recuerdo el sonido de su lápiz sobre el periódico mientras resolvía los sudokus. Era un sonido constante. Limpio.
Nunca borraba una respuesta. Era un hombre que prefería los problemas que ya tenían una solución. Mi hermana Meredith era 3 años mayor que yo. Ella era la hija que nunca dormía. Mi mamá contaba esa historia todo el tiempo, especialmente cuando había visitas. Siempre decía: Meredith no durmió una noche completa hasta que cumplió 2 años. Luego sonreía y agregaba: Varón, en cambio, dormía toda la noche desde que tenía apenas 7 semanas de nacido. Él era el hijo fácil. Judith lo decía con un tono que nunca olvidé. Como si, desde el principio, Meredith hubiera ocupado todo su tiempo. Y yo hubiera sido simplemente el niño que no daba problemas. En la puerta del refrigerador, sujetado con un imán en forma del estado de Colorado, siempre estaba el horario de Meredith. Ballet los martes. Clases de matemáticas los miércoles. Orquesta los viernes. Durante gran parte de mi infancia buscaba mi nombre en ese refrigerador. Nunca estaba. Una vez, cuando tenía 8 o 9 años, le pregunté a mi mamá por qué. Ella sonrió y me dijo: Tú no lo necesitas, cariño. Tú eres el afortunado. Durante muchos años le creí. No fue sino hasta los 11 cuando empecé a entender lo que realmente significaba. Meredith tenía un maestro particular de matemáticas que iba a la casa todos los miércoles. Cada clase costaba $200. Una noche, durante la cena, pregunté si yo podía tomar clases de piano. Judith me miró como si hubiera dicho una tontería. Meredith necesita esas clases porque se le dificulta. Tú eres inteligente, Aaron. Tú no necesitas que gasten dinero en eso. En ese momento entendí algo. Aunque todavía no sabía ponerlo en palabras. En la casa de mi mamá, ser el hijo fácil no era una cualidad. Era una deuda. Significaba que siempre podías esperar. Que siempre podías conformarte con menos. Porque tú eras el que aguantaba. Así fueron los siguientes 10 años de mi vida. Meredith necesitaba el viaje. Meredith necesitaba el vestido nuevo. Meredith necesitaba terapia. Necesitaba tutorías. Y cuando entró a la universidad que quería, también necesitó un coche nuevo. A mí me dieron un sedán usado. Y un abrazo que se sentía más como un recibo de pago que como cariño. Cuando cumplí 17 años, ya me había convencido de que mi mamá tenía razón. De verdad creía que yo era el afortunado. Y esa es la forma más efectiva de manipular a un hijo. Cuando logras que él mismo se convenza de la mentira por ti. Mi papá no era un hombre cruel. Pero tampoco era valiente. Era un hombre que siempre buscaba evitar los conflictos. Recuerdo que cuando tenía 14 años estaba en la cocina llenando mi botella de agua. Escuché a mi papá hablando por teléfono en el pasillo con mi tío, que vivía en Ohio. Nunca supe qué fue lo que mi tío le dijo. Pero sí escuché la respuesta de mi papá. Y era una voz que jamás usaba delante de mi mamá. Dijo: es más fácil no llevarle la contraria cuando ya tomó una decisión. Así evitamos una discusión, al menos por un tiempo. Lo dijo con total tranquilidad. Como si fuera una regla de vida. Ese día entendí de quién había aprendido a guardar silencio. Aprendí que, en esa casa, la paz siempre dependía de que alguien decidiera no discutir. Y casi siempre, ese alguien era yo. No fue sino hasta muchos años después que entendí algo muy importante. Una casa puede sobrevivir al silencio. Una hija, no. Meredith estudió mercadotecnia en la Universidad de Denver. Después consiguió trabajo en el área de relaciones públicas de una empresa inmobiliaria en Denver. Era muy buena en lo que hacía. Era de esas personas que entran a un lugar y hacen que todo el ambiente cambie a su favor. En el verano de 2020 se casó con Trevor Sinclair. Trevor era ingeniero de software. Ganaba muy buen dinero, lo suficiente para que mi mamá lo aprobara de inmediato. Pero tenía un carácter tranquilo. Tan tranquilo que muchas veces pasaba desapercibido. Durante la cena de compromiso, Judith levantó su copa y dijo: Meredith se merece la boda con la que siempre soñó. Yo estaba sentado hasta el otro extremo de la mesa. Aplaudí junto con todos los demás.
Un año después, Meredith y Trevor decidieron buscar un bebé. Pasaron 6 meses sin éxito. Entonces comenzaron un tratamiento de fertilización in vitro. En algún momento de todo ese proceso, aunque nunca supe exactamente cuándo, Meredith empezó a fijarse en cada cosa que hacía. No me estaba vigilando con una aplicación ni nada parecido. Era peor. Parecía llevar una lista invisible de todo aquello que, según ella, yo hacía mal. Una lista de resentimientos que yo ni siquiera sabía que existía. Todos estaban convencidos de que tarde o temprano Meredith sería mamá. Trevor lo creía. Judith también. Y Meredith lo veía como si fuera algo que el destino le debía. Por mi parte, estudié la licenciatura en enfermería en el campus médico Anschutz de la Universidad de Colorado, en Aurora. Mientras estudiaba, trabajaba medio tiempo en una clínica gratuita que ayudaba a mujeres con embarazos no planeados. Esa fue la decisión que tomé cuando tenía 19 años. Y nunca me he arrepentido. Algunas pacientes me daban las gracias. Otras salían llorando hasta el estacionamiento. Y también había quienes, después de tomar una decisión, regresaban al mes siguiente con una taza de café en una mano. Y un nuevo plan para su vida en la otra. En agosto de 2015 conocí a un hombre en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Llevaba un enorme libro de anatomía bajo el brazo y buscaba un enchufe para conectar su computadora. Se acercó y me preguntó: ¿Puedo sentarme aquí? Le dije que sí. Así fue como conocí a Owen Beckett. Él acababa de empezar su primer año de medicina. Yo iba a comenzar mi tercer año de enfermería. Empezamos a salir. Nuestra relación duró 8 meses. Y, como suele pasar a esa edad, fue el primer hombre del que realmente me enamoré. En marzo de 2016, cuando tenía 22 años, descubrí que estaba embarazada. Solo se lo conté a 2 personas. A mi mamá. Porque le tenía miedo. Y a mi hermana. Porque confiaba en ella. Todavía me faltaban 4 horas para entrar a trabajar cuando les di la noticia. Entre marzo de 2016 y mayo de 2024 pasaron muchísimas cosas. Terminé mi licenciatura en enfermería. Después conseguí trabajo como enfermera de parto y maternidad en el Centro Médico Regional Front Range, en Denver. En cada turno ayudaba a nacer entre 3 y 5 bebés. Tomaba la mano de mujeres que estaban convencidas de que iban a morir durante el parto, aunque en realidad no era así. Con el tiempo aprendí que, en esos momentos, decir las palabras correctas y en el momento correcto podía cambiarlo todo. Durante 6 años no volví a tener una relación seria. Me repetía que era porque estaba muy ocupada. Pero la verdad era otra. Me estaba castigando a mí misma. Nunca hablaba de Owen. Ni con mis amigos. Ni con un terapeuta. Ni siquiera conmigo misma. Me convencí de que él simplemente me había abandonado sin dar ninguna explicación. Y me aferré a esa historia durante años. Como un soldado que sigue siendo leal a un país que ya dejó de existir. A principios de mayo de 2024, encontré un bulto en mi pecho. Tenía 30 años. Era un domingo por la mañana. Me estaba haciendo una autoexploración, algo que siempre hacía de rutina. Eso es de las primeras cosas que aprendemos como enfermeras. Conocer perfectamente nuestro propio cuerpo para detectar cualquier cambio. El bulto estaba en la parte superior externa de mi seno izquierdo. Era pequeño. Y no se movía. Antes de llamar al médico, llamé a mi mamá. Hasta el día de hoy no sé por qué lo hice. Hacía 8 años que no acudía a ella por algo relacionado con mi salud. Le dije: encontré algo en mi pecho. Voy a hacerme unos estudios. Ella respondió sin la menor preocupación. Seguro no es nada. Tú siempre haces un drama por todo. Escribí exactamente esas palabras en la aplicación de notas de mi teléfono. No cambié ni una sola. También anoté la fecha. En ese momento no sabía por qué lo hacía. Hoy sí lo sé. Una semana después llegaron los resultados de la mastografía. No eran buenos. La doctora Amelia Winters tenía unos 50 años. Hablaba con ese acento típico de Colorado,
aunque se notaba que lo había suavizado con los años por su profesión. Se sentó frente a mí en un pequeño consultorio. Detrás de ella había un diagrama del seno pegado en la pared. Me miró a los ojos y dijo: ¿Qué es cáncer de mama en etapa 2? Después me explicó todo con calma. El tumor medía 2.3 centímetros. También había encontrado un ganglio linfático afectado. El tratamiento sería 6 ciclos de quimioterapia, una cirugía para retirar el tumor y, después, 6 semanas de radioterapia. Antes de terminar agregó: Y eres joven. Tienes muy buenas posibilidades de salir adelante, pero este año va a ponerte a prueba. Al salir del hospital llamé a Meredith. No a Judith. Hasta hoy no sé por qué. Estaba sentada dentro de mi coche, en el estacionamiento, cuando le dije: Tengo cáncer de mama. Es etapa 2. Meredith guardó silencio durante unos segundos. Después respondió: Bueno, al menos eres joven. Si resulta ser muy agresivo, todo pasará más rápido. Ella creyó que eso era una forma de consolarme. Yo solo le di las gracias. Y colgué. Al día siguiente apareció en mi departamento con una caja de agua de coco y una tarjeta. Judith nunca fue. Antes de llamarme, habló con 4 amigas de su grupo de estudio bíblico. Hasta las 7 de la noche se acordó de marcarme. Cuando por fin habló conmigo, me dijo: Parón, Meredith está muy sensible en este momento. Apenas empezó su 3er ciclo de fertilización. De verdad no puede cargar con el cáncer de mi hija esta semana. Esas fueron exactamente sus palabras. El cáncer de mi hija. No dijo: el cáncer de mis hijas. Solo habló de una. Como si yo no existiera. Ese sábado mi papá, Kenneth, fue a visitarme. Llegó con un libro de sudokus. Lo dejó sobre la barra de la cocina. Luego me dijo, casi en voz baja: Lo siento, hija, no sé qué hacer. Lo dijo igual que alguien que se disculpa por no saber resolver un rompecabezas. Se quedó conmigo unos 40 minutos. Antes de irse me preguntó: ¿Y necesitas que te compre algo en la tienda? Le respondí que no. Entonces se subió a su coche. Y regresó a su casa. Me senté sola en la mesa de mi cocina. Y, con la misma claridad con la que entendía las clases de biología en la escuela de enfermería, comprendí una verdad muy dolorosa. Nadie de mi familia iba a estar a mi lado durante ese año. Hay una soledad que duele de una forma muy distinta. Y esa fue la que me tocó vivir. La quimioterapia comenzó en junio. Fueron 6 ciclos que se extendieron hasta noviembre. En la 4ª semana empezó a caérseme el cabello. Y cuando digo que empezó a caerse, fue de golpe. Una mañana, mientras me bañaba, vi cómo mechones enteros se quedaban entre mis manos. Nadie puede prepararte para un momento así. Me quedé mirando lo poco que quedaba. Entonces llamé a una compañera del hospital. Se llamaba Camorgan. Tenía 26 años y trabajaba como enfermera en el área de partos. Yo misma la había capacitado cuando entró al hospital. Llegó a mi departamento con una máquina para cortar cabello que compró en una farmacia Walgreens de camino. Durante el primer minuto no dijo una sola palabra. Solo la conectó. Me sentó en una silla de la cocina. Encendió la máquina. Y comenzó a raparme desde la coronilla. Cerré los ojos. Pasaron casi 4 minutos sin que ninguna de las dos hablara. Cuando terminó, tomó una toalla tibia y limpió con cuidado mi cabeza. Entonces dijo algo que me tomó por sorpresa. Sabes que tu hermana en realidad no está embarazada, ¿verdad? Abrí los ojos. Que estaba viendo el Instagram de mi mamá en el teléfono que estaba sobre la mesa. Meredith había publicado una foto en traje de baño. Tenía una mano sobre el vientre y escribió: 3er ciclo, visualizando mi bebé. Mi mamá había compartido la publicación. K me explicó con tranquilidad. Lo que sostiene es una inyección para estimular los ovarios. Apenas está en la preparación del tratamiento. No está embarazada. Hizo una pequeña pausa y añadió:
Solo está haciendo que la gente lo crea. Yo no dije nada. K tampoco insistió. Barrió el cabello que había quedado en el piso. Y se fue. En diciembre me operaron para quitar el tumor. Después recibí radioterapia desde enero hasta febrero de 2025. En julio, la doctora Amelia Winters me llamó a su consultorio. Sonrió y dijo las palabras que llevaba más de un año esperando escuchar. Aaron, estás en remisión. Sentí que por fin podía volver a respirar. Pero enseguida agregó algo más. Quiero hablar contigo sobre tu fertilidad. Me explicó que, durante la quimioterapia, mis ovarios habían respondido muy bien al tratamiento que los protegía. Después me dijo: si esperas 2 años antes de intentar embarazarte, mi cálculo más conservador es que tienes aproximadamente un 55% de probabilidades de lograr un embarazo de forma natural. Me quedé viéndola sin poder hablar. Ella sonrió y añadió: ese porcentaje es real, Aaron. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. No se lo conté a mi familia. No se lo dije a mi hermana. Tampoco a mi mamá. Ni siquiera lo escribí en el grupo familiar. Ya sabía exactamente qué iban a hacer con esa información. Ese mismo día, cuando salía del hospital, me encontré con un bombero que llevaba en brazos a un niño de 2 años con quemaduras por agua caliente. Se llamaba Wesley Kensington. Tenía 32 años y era teniente del Departamento de Bomberos de Denver. Llevaba una chamarra de lona que, incluso después de lavarla, todavía tenía un ligero olor a humo. Dejó al pequeño en el área de urgencias. En menos de medio minuto le explicó a la enfermera todo lo que había pasado. Luego fue a la sala de espera. Solo quedaba un asiento libre. Y era junto al mío. Yo llevaba un pañuelo cubriéndome la cabeza. Él nunca lo miró. Me miró directamente a los ojos y dijo: tienes cara de alguien que ya recibió las malas noticias, y todavía está tratando de asimilarlas. Sin darme cuenta, me reí. Me sorprendió escuchar mi propia risa. Tenía más de un año sin reír en un lugar como ese. Entonces sacó de la bolsa de su chamarra un paquete de galletas de jengibre. Lo partió por la mitad y me ofreció una. Entré a trabajar desde las 6 de la mañana y todavía no he comido nada, me dijo. Después preguntó: ¿a qué te dedicas? Le respondí: ayudo a traer bebés al mundo. Él asintió con total naturalidad. Entonces haces exactamente lo contrario que yo. Sonreí. No siempre. A veces también me toca recibirlos cuando las cosas salen mal. Él soltó una pequeña risa. Sí, supongo que en eso nos parecemos. Antes de irse me pidió mi número de teléfono. Y se lo di. Wesley supo que yo había tenido cáncer en nuestra segunda cita. Estábamos en un pequeño restaurante de Cap Hill. Eran casi las 11 de la noche y estábamos comiendo hot cakes. Decidí decírselo sin rodeos. Hay algo que debes saber. Si después de esto ya no quieres volver a salir conmigo, prefiero que lo sepas desde ahora. Él dejó el tenedor sobre la mesa. Me miró con calma y respondió: soy voluntario con varias familias que tienen hijos con cáncer. He visto de cerca lo que significa vivir algo así. Hizo una pausa. Sé cómo se ve ese camino, y no pienso irme a ninguna parte. Pero si tú quieres que me aleje, dímelo ahora. Nunca le pedí que se fuera. Durante los 4 meses siguientes, mientras yo terminaba la radioterapia y poco a poco regresaba a trabajar medio turno, Wesley aprendió qué alimentos podía comer sin que me provocaran náuseas. Preparaba caldo de hueso, quinoa bien cocida, puré de papa con muy poca mantequilla, y yogur griego con una cucharadita de miel. Llevaba una lista en su teléfono donde anotaba qué alimentos me caían bien y en qué semanas del tratamiento. Meses después encontré esa nota por casualidad. El título decía: comidas que ella puede mantener en el estómago. Nunca le dije que había encontrado esa nota. Wesley conoció a mi familia el 4 de julio, durante una carne asada en la casa de Meredith y Trevor. Como 1 hora después de llegar, Meredith lo llevó aparte, cerca de la alberca. Yo no alcanzaba a escuchar lo que decía.
Solo los veía desde la ventana de la cocina. Mi mamá estaba a mi lado, fingiendo acomodar las servilletas mientras, en realidad, también los observaba. Esa noche, cuando regresábamos a casa, Wesley rompió el silencio. Tu hermana me dijo algo. Esperé a que continuara. Entonces dijo. Me contó que tú ya no puedes tener hijos. Que la quimioterapia te dejó estéril. Y que debía pensarlo bien antes de enamorarme más de ti. No respondí. Todavía no le había contado lo que la doctora me dijo sobre ese 55% de posibilidades. De hecho, no se lo había contado a nadie. Wesley siguió hablando. No te lo digo porque quiera preguntarte nada. Solo quiero que sepas exactamente lo que ella me dijo. Miré por la ventana unos segundos. Luego respondí. Gracias por decírmelo. Él agregó. Anoté sus palabras y también la fecha. Si algún día quieres verlo, te enseño la nota. Le sonreí. Todavía no. Él solo asintió. Nunca insistió. Y guardó esa nota. En octubre, Wesley me pidió matrimonio. Lo hizo en un mirador del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Era el mismo lugar donde, después de mi cuarta sesión de quimioterapia, me había detenido a llorar sola dentro del coche. Se lo había contado durante nuestra quinta cita. Y él nunca lo olvidó. Le dije que sí. Decidimos casarnos el 25 de abril, exactamente un año después de que entré en remisión. Elegimos este Spark porque estaba a solo 30 minutos de aquel mirador. Durante los preparativos de la boda, Meredith comenzó a involucrarse demasiado. En una sola semana envió 7 correos electrónicos a la organizadora del evento. A mí me llegaron copia de 3 de ellos. En diciembre de 2025, el quinto intento de fertilización in vitro de Meredith volvió a fracasar. Era el último tratamiento que cubría el seguro de Trevor. A partir de ese momento, cada nuevo intento costaría $22,000 de su propio bolsillo. Esa noche, Trevor llegó a casa y, según me contó tiempo después, le dijo algo muy importante. Y creo que deberíamos empezar a hablar sobre la adopción. Después añadió. Y también deberíamos prepararnos para aceptar que quizá nunca podamos tener hijos. Meredith no quiso escuchar ninguna de las dos opciones. Se negó por completo. Desde diciembre hasta febrero, su actitud hacia mi boda empezó a cambiar. Yo lo notaba. Había algo diferente en ella. Algo que no sabía explicar. El 6 de febrero, hizo un pedido por Amazon. En ese momento no imaginaba la importancia que tendría esa compra. La historia completa de todo lo que vivió Meredith con los tratamientos de fertilidad la conocí mucho tiempo después. La reconstruí gracias a lo que Trevor me contó. También por un blog privado que ella escribía y que nunca hizo público. Y, curiosamente, por los comentarios que mi mamá soltaba delante de las personas equivocadas, en los momentos menos oportunos. El primer tratamiento de fertilización de Meredith fue en 2021. Ese fue el que anunciaron con emoción a toda la familia. El segundo, en 2022, fue mucho más discreto. Casi no hablaron de él. El tercero, en 2023, fue el último del que Meredith volvió a mencionar algo durante las reuniones familiares. Después de ese fracaso, guardó silencio. El cuarto intento comenzó en septiembre de 2024. Justo en el mismo mes en que yo iniciaba la quimioterapia. El quinto llegó en diciembre de 2025. Fue el último que cubrió el seguro médico de Trevor. Después de ese intento, tendrían que pagar todo de su bolsillo. Cada tratamiento les costaba alrededor de $18,500, además de lo que no cubría el seguro. Para poder pagarlos, Meredith y Trevor pidieron un préstamo usando su casa como garantía. Nadie toma una decisión así por capricho. Solo lo haces cuando estás convencido de que, tarde o temprano, todo ese esfuerzo va a dar resultado. En algún momento, entre el tercer y el cuarto tratamiento, Meredith abrió un blog privado usando un nombre falso. Solo tenía 41 seguidores. La mayoría eran mujeres que había conocido en un grupo de apoyo para personas que pasaban por tratamientos de fertilidad en Denver. Ahí escribía sobre su vida.
sobre su matrimonio. Y también sobre mí. El mismo día que me diagnosticaron cáncer publicó un texto titulado Premio de Consolación. Lo leí una sola vez, en abril de este año, desde el teléfono de Trevor. Nunca volví a abrirlo. El 6 de febrero de 2026, Meredith compró por internet una peluca exactamente igual a la mía. Había anotado el número del modelo durante la Navidad anterior. Ese día nos despedimos con un abrazo. Mientras me acomodaba el cabello por detrás, aprovechó para mirar la etiqueta que estaba escondida dentro de la peluca. Yo ni siquiera me di cuenta. Solo recuerdo que sonrió y dijo: "Se ve completamente natural". Y yo le respondí: "Y gracias". La peluca no la mandó a su casa. Pidió que le enviaran directamente a su oficina en Denver. Para ese entonces, Trevor ya revisaba el correo que llegaba a la casa desde hacía varias semanas. La peluca llegó el 9 de febrero. Meredith la colocó sobre una cabeza de unicel en el tocador de su recámara. Y desde ese día, hasta el 24 de abril, hacía exactamente lo mismo todas las noches. Durante media hora practicaba cómo sujetarla. Y cómo arrancarla de un solo jalón. Trevor la vio hacerlo 2 veces. Pero nunca entendió por qué. Entre febrero y marzo, Meredith empezó a hacer muchas llamadas. Primero llamó a Judith. Después a nuestra tía Bárbara. Y luego a 3 mujeres de la iglesia de mi mamá. Las llamó en ese orden por una razón muy simple. Sabía perfectamente cuáles eran las personas que más rápido difundían los chismes. A todas les contó versiones parecidas de la misma historia. Decía: Aaron está engañando a Wesley. Lo tiene a su lado porque le está ocultando la verdad. Meredith les decía a todos que él no sabe que Aaron ya no puede tener hijos. Cuando descubra la verdad, la va a dejar. Es mejor que lo sepa antes de la boda y no después. En una de esas llamadas, que escuché mucho tiempo después, incluso dijo que él merece conocer a la Aaron de verdad, ¿no creen? Pronunció la palabra verdad como si solo ella tuviera derecho a decidir quién era yo realmente. A principios de abril, Trevor encontró por casualidad el blog secreto de Meredith. Estaba usando su computadora para buscar un recibo de un gasto de la casa. El navegador seguía abierto. Había una pestaña cargada. El título de la publicación más reciente decía: La corrección. Y llevaba la fecha de mi boda. 25 de abril. Trevor leyó todo. No dijo nada. Cerró la computadora. Fue hasta la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Y luego llamó a Wesley. Durante las 2 semanas previas a la boda, Meredith hacía algo que Trevor jamás pudo olvidar. Cada noche se paraba frente al espejo del tocador. Y practicaba su risa. Una noche él regresó a la recámara porque había olvidado su celular. La encontró haciéndolo. Sin voltear a verlo, Meredith dijo: Tiene que sonar natural. Trevor no respondió. Simplemente salió de la habitación. Esa misma noche tomó su almohada. Y empezó a dormir en el cuarto de visitas. 3 días antes de la boda, Trevor le envió un mensaje a Wesley. Solo decía: Te necesito hablar contigo antes del sábado. Wesley aceptó de inmediato. 6 semanas antes de la boda, el 15 de marzo, yo estaba haciendo algo completamente normal. Era un jueves cualquiera. Eran las 6:40 de la mañana. Estaba empezando un turno de 12 horas en el área de partos. Caminaba por el pasillo rumbo al cuarto de medicamentos cuando pasé frente al área de descanso de los médicos. La puerta estaba abierta. Dentro había un hombre alto, con barba corta, tratando de preparar café. Llevaba la clásica camisa azul claro que el hospital entrega a los médicos cuando empiezan a trabajar. Estaba presionando los botones de la cafetera en el orden equivocado. Sin voltearme a ver preguntó: ¿Cómo funciona esta cosa? Sonreí y le respondí: Primero aprieta el botón pequeño y luego el grande. Es la misma regla que nos enseñan en todas las capacitaciones. Primero las personas, después el sistema. Entonces se dio la vuelta. Y los dos nos quedamos inmóviles.
Era Owen Beckett. Tenía 32 años. Los años le habían sentado bien. En la bata llevaba un gafete que decía: Owen Beckett, médico especialista en ginecología y obstetricia. Primero miró mi uniforme. Luego mi gafete. Después volvió a mirarme a los ojos. Finalmente dijo, sorprendido: Varón, no sabía que trabajabas aquí. Lo miré unos segundos antes de responder. Trabajo aquí desde hace 6 años. Él bajó la mirada y dijo: Yo apenas empecé el lunes. Hubo un momento de silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que habían compartido una parte de su vida, y que apenas empezaban a entender lo que realmente había pasado. Owen fue el primero en hablar. ¿Tienes tiempo para tomar un café conmigo a la hora de la comida? Le respondí. La verdad, no. Él sonrió un poco. Entonces hazte un espacio, aunque sea unos minutos. Lo pensé un instante. Y acepté. Al mediodía nos encontramos en la cafetería del hospital. Nos sentamos junto a una ventana. Yo tenía un plato de sopa frente a mí que nunca probé. Él tenía un sándwich que jamás abrió. Después de unos segundos de silencio, Owen dijo la frase que había cargado durante 9 años. Siempre me pregunté por qué nunca me devolviste la llamada esa mañana. Fruncí el ceño. ¿Qué mañana? Me miró sorprendido. La mañana de la cita en la clínica de Aurora. Hice una pausa. Él continuó. Te llamé 6 veces. Quería decirte que sí quería al bebé. Nunca contestaste. Solté lentamente el tenedor de plástico que tenía en la mano. Ni siquiera hizo ruido al caer sobre la bandeja. Lo miré fijamente. ¿Me llamaste? Él asintió. 6 veces. Entre las 6:30 y las 8:40 de la mañana. Si quieres, todavía tengo los registros de llamadas. Nunca los borré. Sentí que el aire me faltaba. Con la voz apenas audible respondí. Yo no tenía mi teléfono. Owen guardó silencio. Después preguntó con calma. ¿Y quién lo tenía? Lo miré directamente a los ojos. Mi hermana. Se quedó inmóvil durante varios segundos. Luego repitió, casi en un susurro. ¿Tu hermana? Sentí que todo empezaba a dar vueltas. Me levanté de la mesa. Perdón, necesito irme. Tengo que pensar. No corrí. Simplemente caminé hasta el estacionamiento. Me senté dentro del coche. Permanecí ahí 11 minutos, sin moverme. Después manejé hasta mi casa. Al llegar fui directo al closet. En la parte más alta había una caja de zapatos donde guardaba cosas viejas. Dentro encontré programas de graduación. Unas zapatillas de ballet que nunca usé. Y un viejo iPhone 6. Llevaba apagado desde 2016. Lo conecté al cargador. Tardó unos 8 minutos en encender. Busqué el historial de llamadas de abril de 2016. No había ninguna llamada perdida de Owen. Pero no porque él no hubiera llamado, sino porque ese teléfono nunca estuvo conmigo esa mañana para recibirlas. Abrí otro cajón del closet. Ahí guardaba un cuaderno de cuero que usaba como diario. Busqué la página de aquel día. En la parte superior había una nota escrita con mi propia letra. Una letra que ya casi no reconocía. Decía: Meredith se quedó con mi teléfono. Owen nunca llamó. Leí esa frase una vez. Luego otra. Y una tercera. No llamé a Owen. No llamé a mi hermana. Tampoco llamé a mi mamá. Llamé a Wesley. Fui directamente a su departamento. Me senté en la mesa de su cocina con un vaso de agua frente a mí que nunca toqué. Durante 22 minutos le conté toda la historia. Desde el día en que conocí a Owen en la biblioteca, en 2015. Hasta el encuentro con él junto a la cafetera del hospital esa misma mañana. Wesley no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, respiró hondo y preguntó:
¿Puedo pedirte algo? Asentí. Entonces dijo. Antes de hablar con tu hermana, dame 2 semanas. Le pregunté. ¿Por qué? Wesley me respondió con toda calma. Porque no quiero que enfrentes a tu hermana sin saber realmente contra qué estás peleando. Y porque, si tengo razón, todo esto empezó mucho antes de hace 9 años. Me quedé pensando unos segundos. Al final le dije. Está bien, 2 semanas. Él sonrió. Y gracias. La semana siguiente, en uno de sus días libres, Wesley se reunió con Owen en una cafetería cerca del hospital. Se presentó como mi prometido. Después le pidió 2 cosas. La primera, que le mostrara los registros de llamadas de abril de 2016. La segunda, un favor muy especial. Owen aceptó las 2. El favor era sencillo. Le pidió que asistiera a nuestra boda el 25 de abril. Que se sentara en la 4ª fila. Y que, cuando Wesley tomara el micrófono, no hablara. No caminara hacia el altar. Solo se pusiera de pie. Owen respondió sin dudar. Ahí estaré. Antes de despedirse, Wesley hizo una última pregunta. ¿En estos 9 años, alguien de la familia de Aaron volvió a buscarte? Owen asintió. Sí. 3 veces. ¿Recuerdas las fechas? Sí. Y se las dio. Antes de contarles lo que Wesley descubrió durante esas 2 semanas, quiero hacerles una pregunta. Si alguien les hubiera mentido durante 9 años sobre la persona con la que iban a formar una familia, ¿la enfrentarían en privado? ¿O esperarían el momento perfecto para revelar la verdad delante de todos? Déjenme saber qué harían ustedes. Wesley solía decir, cuando estudiaba para ascender a teniente del departamento de bomberos, que la diferencia entre un incendio pequeño y uno imposible de controlar casi nunca era el fuego. La diferencia estaba en el segundo minuto. En lo que hacía la primera persona que llegaba al lugar. Con esa misma forma de pensar decidió enfrentarse a mi hermana. Como si estuviera investigando una casa que llevaba años incendiándose por dentro sin que nadie lo notara. Las 3 fechas que Owen le dio empezaron a formar un patrón. La primera llamada fue el 12 de septiembre de 2019, un jueves. Ese mismo día Owen acababa de publicar su primer artículo médico durante la residencia. Por primera vez su nombre aparecía en Internet junto al hospital donde trabajaba. 6 días después recibió una llamada en su oficina. Una mujer dijo ser la hermana de Aaron. No quiso dar su nombre. Solo le preguntó si alguna vez seguía pensando en mí. Después colgó. Owen nunca volvió a darle importancia. La segunda llamada fue el 3 de junio de 2021. 4 días después de que Meredith fracasara en su segundo tratamiento de fertilización. Más tarde, Wesley comparó esa fecha con la información que Trevor le había dado. Todo coincidía. La tercera llamada ocurrió el 27 de mayo de 2024. Solo 3 días después de que me diagnosticaran cáncer de mama. 3 días. Wesley escribió las 3 fechas en una hoja amarilla. Se quedó observándolas durante mucho tiempo. Después tomó el teléfono. Llamó a K. Ella aceptó reunirse con él al día siguiente en un pequeño restaurante sobre East Colfax. Wesley no le dijo que estaba investigando. Solo quería hacerle una pregunta. La misma pregunta. Pero formulada de 3 maneras diferentes. Wesley le hizo una pregunta a K. ¿Alguna vez Meredith estuvo en el área de maternidad cuando Aaron no estaba trabajando? K se quedó pensando unos segundos. Después respondió. Sí, 2 veces. La primera había sido la semana anterior. K la vio parada frente al directorio de médicos del hospital, tomando fotos con su celular. Le preguntó. ¿Qué haces? Meredith respondió con toda naturalidad. Mi tía quiere conocer a los doctores con los que trabaja Aaron. Solo le estoy enseñando sus nombres. En ese momento a K no le pareció raro. Simplemente siguió con su trabajo. La segunda vez, Meredith le pidió a la recepcionista una copia de mis horarios de trabajo. Cuando le preguntaron para qué los quería, respondió. Es para darle una sorpresa.
Wesley volvió a preguntar. ¿Recuerdas algo más? K guardó silencio unos segundos. Luego dijo. Hay algo que prefiero enseñarte en lugar de contártelo, aunque es bastante delicado. Le explicó que el otoño anterior había ido a casa de mi mamá para devolver un libro de enfermería que le había prestado. Judith le había dicho que podía entrar por la puerta de la cocina. Cuando entró, escuchó que mi mamá estaba hablando por teléfono en la sala. La llamada estaba en altavoz. También se escuchaba la voz de Meredith. K se quedó inmóvil junto a la entrada. Entonces escuchó claramente a Meredith decir. Él merece conocer a la Aaron de verdad, ¿no crees? Después escuchó la risa de Judith. Una risa que duró apenas unos segundos. Pero que sonó exactamente igual a la que soltó el día de mi boda. K se dio la vuelta y salió de la casa sin hacer ruido. Ni siquiera devolvió el libro. Lo que no sabía era que, antes de entrar, había activado por costumbre la grabadora de notas de voz de su Apple Watch. La usaba para registrar información del trabajo. Y había olvidado apagarla al terminar su turno. Por pura casualidad, el reloj grabó 22 segundos de aquella conversación. Todavía conservaba ese audio. Se lo reprodujo a Wesley. Él lo escuchó una vez. Luego otra. Y una tercera. Después preguntó. ¿Puedo quedarme con una copia? K respondió. Claro. El miércoles, 3 días antes de la boda, Trevor me llamó. Me pidió que nos viéramos en una cafetería sobre Federal Boulevard, muy lejos de los lugares que yo acostumbraba visitar. Cuando llegué, él ya estaba sentado esperándome. Puso su teléfono boca abajo sobre la mesa. Me miró y dijo. Pase lo que pase el sábado, por favor créeme cuando te diga que yo no sabía exactamente lo que Meredith iba a hacer. Hizo una pausa. Pero sí sé que piensa hacer algo. Y ya le conté a tu prometido todo lo que sé. Después se levantó. Antes de irse solo dijo. Pues lo siento, Aaron. Llevo mucho tiempo sintiéndolo. Se marchó. Yo me quedé viendo cómo su coche salía del estacionamiento. Al día siguiente, Trevor volvió a reunirse con Wesley en otra cafetería. Esta vez le entregó 3 pruebas. La primera era la factura impresa de Amazon, fechada el 6 de febrero, donde aparecía la compra de una peluca exactamente igual a la mía. La segunda eran 2 fotografías que había tomado en secreto. En ellas se veía a Meredith frente al espejo de su recámara, practicando cómo arrancar esa peluca de una cabeza de unicel. La tercera era una copia impresa del inicio de una publicación de su blog privado. El título decía: La corrección, 25 de abril. Después de revisar todo, Wesley solo hizo una pregunta. ¿Por qué decidiste hablar hasta ahora? Trevor bajó la mirada. Y respondió. Porque por fin entendí para qué se casó conmigo. La noche del miércoles, Wesley me contó casi todo lo que había descubierto. Pero hubo una cosa que decidió ocultarme. No me habló del audio. No me habló del audio. Tampoco me enseñó las fotografías. Quería que, si Meredith hacía algo durante la ceremonia, mi reacción fuera completamente sincera. Solo me contó sobre los registros de llamadas. También me mostró el recibo de Amazon. Y me habló de las 3 veces que Meredith había llamado a la oficina de Owen. Me quedé sentada en el sofá de Wesley durante varios minutos, con las manos sobre las piernas, sin saber qué decir. Al final rompí el silencio. Si Meredith hace algo delante de todos, tienes mi permiso para tomar el micrófono. Él me miró fijamente. ¿Y si no hace nada? Respondí sin dudar. Entonces nos casamos, y nunca vuelvo a verla. Wesley simplemente dijo. Está bien. Esa misma noche le envió un correo a Owen con el plano de los lugares de la boda. El mensaje decía. Te tocará la 4ª fila, del lado derecho. Cuando tome el micrófono, solo ponte de pie. No camines. No hables. Solo ponte de pie. 12 minutos después llegó la respuesta. Solo decía 2 palabras. Ahí estaré. De regreso al altar, Wesley tomó el micrófono del atril. No volteó a ver a Meredith.
Tampoco miró a Judith. Primero me miró a mí. Y después recorrió con la vista a todos los invitados. Con voz firme dijo: necesito decir 3 cosas. La primera es sobre mi cuñada. La segunda tiene que ver con una llamada telefónica hecha en la primavera de 2016. Y la tercera es sobre mi esposa. El ambiente cambió por completo. Todo el salón quedó en absoluto silencio. La risa de Judith murió antes de salir por completo. Meredith dio un paso hacia atrás. Seguía sosteniendo mi peluca en la mano. Entonces Wesley sacó una hoja doblada del saco. La sostuvo con la mano izquierda. El micrófono seguía en la derecha. Y comenzó a hablar. Hace 11 semanas, el 6 de febrero, Meredith Ashford compró por Amazon una peluca exactamente igual a la que hoy llevaba mi esposa. Hizo una breve pausa. No la envió a su casa. La mandó a su oficina en Denver. Después pasó 30 minutos cada noche, durante 6 semanas, practicando cómo arrancarla de una cabeza de maniquí. En ese momento levantó su teléfono celular. Y dijo. Su propio esposo tomó 2 fotografías de esos ensayos. Creo que todos ustedes deberían verlas. Giró la pantalla hacia los invitados de las primeras filas. La imagen era completamente clara. Se veía a Meredith frente al espejo de su baño, usando una bata de seda color beige. Con una mano sujetaba una peluca colocada sobre una cabeza de unicel. En la segunda fotografía aparecía levantándola por encima de su cabeza. Exactamente con el mismo movimiento que acababa de usar para arrancarme la mía unos minutos antes. El rostro de Meredith perdió todo el color. Quedó tan pálida como las piedras del pasillo donde estaba parada. Wesley dejó el teléfono sobre el atril. Luego dijo, mirando a todos los presentes. Lo que ustedes acaban de presenciar en este altar no fue un impulso. Fue algo que ella ensayó durante semanas. En ese instante, Trevor se puso de pie en la tercera fila del lado derecho. No dijo una palabra. No dio un solo paso. Simplemente permaneció de pie. Trevor no dijo una sola palabra. Simplemente permaneció de pie. Entonces Wesley continuó. La segunda cosa de la que quiero hablar tiene que ver con una llamada, o mejor dicho, con 6 llamadas. Desdobló una hoja de papel. Era el registro oficial de llamadas de Verizon, fechado en abril de 2016. Lo levantó para que todos lo vieran. Después dijo. En abril de 2016, cuando mi esposa tenía 22 años, fue a una clínica en Aurora porque estaba embarazada. Su hermana fue quien la llevó. Y durante todo ese tiempo, su teléfono estuvo dentro del bolso de Meredith. Todo el salón permanecía en silencio. Wesley siguió hablando. Esa mañana, entre las 6:30 y las 8:40, el padre de ese bebé la llamó 6 veces. Quería pedirle que no interrumpiera el embarazo. Pero Aaron nunca escuchó sonar su teléfono. Porque nunca lo tuvo con ella. Durante 9 años le hicieron creer que ese hombre jamás la había buscado. Durante 9 años creyó que el hombre al que amaba la había abandonado sin decir una sola palabra. Solo porque su propia hermana se lo hizo creer. Wesley volteó directamente hacia Meredith. 9 años. 9 años viviendo una mentira que tú inventaste. Meredith permaneció en silencio. Judith se levantó de golpe. Intentó intervenir. Que este no es el lugar para hablar de eso. Pero Wesley ni siquiera la dejó terminar. Con voz firme dijo. El hombre que hizo esas 6 llamadas está hoy en esta boda. Todas las miradas se dirigieron hacia la cuarta fila. Entonces Owen Beckett se puso de pie. No caminó. No habló. Solo se levantó. Meredith lo vio. Al principio no reaccionó. Pero unos segundos después lo reconoció. Y en ese instante todo cambió. Sin darse cuenta, dejó mi peluca sobre la silla vacía que tenía al lado. Como si de pronto le quemara las manos. Judith buscó con la mirada a Kenneth. Él nunca levantó la vista. Desde una de las mesas del fondo, un compañero bombero de Wesley murmuró. Dios mío.
Entonces Wesley volvió a tomar su teléfono. Abrió un archivo de audio. Lo acercó al micrófono. Lo primero que se escuchó fue la voz de Meredith. Era una grabación tomada a distancia. Pero se entendía perfectamente. Él merece conocer a la Aaron de verdad, ¿no crees? Un segundo después se escuchó la risa de Judith. Exactamente la misma risa. 3 pequeños golpes. Y al final, esa respiración tan característica. Era idéntica a la que todos acababan de escuchar apenas unos minutos antes. Los invitados entendieron la verdad casi al mismo tiempo. El ambiente cambió por completo. Alguien empujó lentamente una silla al levantarse. El rostro de Judith empezó a perder el color. Primero volvió a sentarse. Luego se levantó otra vez. Y, desesperada, dijo: todo esto está completamente fuera de contexto. Yo me estaba riendo de otra cosa. Era una conversación privada de la familia y Wesley ni siquiera volteó a verla. Tomó otra hoja de papel. Era una impresión del blog secreto de Meredith. La levantó y dijo con calma: esta publicación se titula La corrección. Tiene fecha del 25 de abril. Después leyó la primera línea. Para la noche del sábado, por fin entenderá lo que me quitó. Bajó la hoja lentamente. Miró a Meredith. Y dijo: tú escribiste esto. O tú le pusiste esa fecha. Y tú misma lo publicaste en tu blog privado. Tu esposo lo encontró hace una semana. Meredith comenzó a llorar. Pero nadie se acercó para consolarla. Entonces Wesley dio un paso hacia ella. Wesley habló con una voz tranquila. No necesitó gritar. Solo dijo: hace unos minutos, delante de todos, dijiste que mi esposa no puede darme hijos. Hizo una breve pausa. ¿Pero esa no es la historia de ella? Esa es la historia de tu vida, no de la suya. En ese momento Trevor dio un paso al frente. Lo dijo con suficiente fuerza para que varias mesas lo escucharan. 5 tratamientos. 5 fracasos. Ella culpa a Aaron porque cree que Aaron todavía puede convertirse en mamá, y ella tal vez no. Todo el salón lo escuchó. Judith se sostuvo del respaldo de una silla. Pero no se sentó. Kenneth seguía con la mirada baja. Entonces Wesley volteó hacia mí. Me extendió el micrófono. Y dijo: ahora te toca hablar a ti. Di un paso al frente. Tomé el micrófono. No miré a Meredith. Tampoco a Judith. Busqué a mi papá con la mirada. Y dije: primero quiero terminar de leer mis votos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de sorpresa. Era de espera. Desdoblé la hoja. Mis manos ya no temblaban. Respiré hondo y continué. Prometo recordar que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Que las personas que me mantuvieron con vida no siempre son las mismas a las que les debo mi vida. Y que, muchas veces, quienes realmente nos salvan, son personas que acabamos de conocer. Miré a Wesley. Después miré unos segundos a Owen, sentado en la 4ª fila. Y finalmente volví a mirar al oficiante. Con una sonrisa dije: mi respuesta sigue siendo la misma. Sí, acepto. El oficiante asintió. Entonces me giré hacia Meredith y hacia mi mamá. Y dije 4 cosas que llevaba años guardando. Meredith, ya sé lo que hiciste en 2016. No quiero que me pidas perdón. Lo único que quiero es que desaparezcas para siempre de mi vida. Después miré a mi mamá. Mamá, tú lo sabías. Papá también. Ya no voy a seguir siendo la hija fuerte a la que siempre le toca aguantar todo. Luego respiré hondo. Wesley y yo vamos a casarnos aquí mismo, antes de que se oculte el sol. Quien quiera quedarse a compartir este momento con nosotros, será bienvenido. Y quien no quiera, puede irse ahora mismo. Por último miré a todos los invitados. ¿Y si alguien aquí ha pasado toda su vida escuchando que era el afortunado, cuando en realidad esa era la excusa perfecta para quitarle lo que le correspondía?
Quiero decirle algo. No le debes una explicación a nadie por decidir alejarte. No levanté la voz. No hizo falta. Durante los siguientes minutos, 46 invitados se levantaron y salieron del lugar. Judith fue una de las primeras. Meredith también. Antes de irse dejó mi peluca sobre la silla. Judith tomó del brazo a Kenneth. Él caminó junto a ella. Pero antes de salir volteó a verme 2 veces. Entonces levanté nuevamente el micrófono. Una última cosa. Hace unos minutos mi hermana les aseguró a todos que yo no puedo darle hijos a mi esposo. Lo dijo con la seguridad de alguien que cree saberlo todo. Pero ella no es médica. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Luego continué. La doctora Amelia Winters, mi oncóloga, me dijo el año pasado que tengo un 55% de posibilidades de lograr un embarazo de forma natural si espero 2 años. Nunca compartí esa información con mi familia. Decidí guardármela. No porque quisiera esconder la verdad, sino porque ya sabía exactamente cómo iban a usarla en mi contra. Pero Wesley siempre lo supo. Nunca le oculté nada. En ese momento miré la silla vacía donde, minutos antes, había estado parada Meredith. Wesley tomó mi mano. El oficiante, que había permanecido firme durante todo aquel momento tan difícil, volvió a abrir el libro de la ceremonia. Entonces Wesley leyó sus votos. Con la voz llena de emoción dijo: Te prometo las cosas más sencillas de la vida. Prometo recordar todos los días que fui yo quien te eligió, incluso cuando sea más fácil discutir que ser amable. Prometo llevarte un plato de sopa cuando llegues tan cansada del trabajo que no tengas fuerzas para cocinar. Y prometo que jamás me reiré cuando todos los demás estén buscando de quién burlarse. Después colocó el anillo en mi dedo. Yo hice lo mismo con él. Nos besamos. Los 114 invitados que decidieron quedarse comenzaron a aplaudir. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Kaz seguía de pie, sonriendo desde su mesa. Y, hasta el fondo del salón, donde antes se había sentado Judith, estaba Kenneth. Había regresado. Estaba completamente solo. Esperó a que todos caminaran hacia la recepción. Esperó a que Wesley fuera por un vaso de agua para mí. Esperó hasta que me encontró sola en la entrada, doblando cuidadosamente la hoja donde estaban escritos mis votos. Entonces, se acercó lentamente a mi lado. Él no se sentó. Solo se acercó y dijo: Aaron. Lo miré sin decir nada. Después bajó la cabeza. Esa mañana, en 2016. Vi a Meredith guardar tu teléfono en su bolsa antes de que subieran al coche. Hizo una pausa. En ese momento no entendí lo que estaba pasando. Solo años después comprendí lo que realmente había hecho. Volvió a guardar silencio. Luego dijo: Perdóname. Sé que eso nunca será suficiente. No le respondí. Lo dejé irse. Lo vi salir del salón, caminar hasta el estacionamiento y subir al asiento del copiloto del coche que manejaba mi mamá. Pasó mucho tiempo antes de volver a verlo. Esa misma noche Trevor no regresó a su casa. Se hospedó en un pequeño motel a unos minutos del lugar de la boda. Durmió con el mismo traje que llevaba puesto. El lunes, a las 7 de la mañana, volvió por sus cosas. Sacó su computadora, 2 maletas y una caja llena de documentos. Después se mudó a un pequeño departamento. 10 días después de la boda, el 5 de mayo, recibí un sobreacolchado en la puerta de mi casa. Dentro había una carpeta con las 17 publicaciones del blog privado de Meredith, todas impresas. No había ninguna carta. Solo una frase escrita a mano en la portada. Ahora tú tienes la última copia. Ya cerré la cuenta. Trevor. Guardé la carpeta en un cajón. Nunca la abrí. Y hasta hoy sigue ahí. Pensé que todo lo ocurrido quedaría entre las personas que estuvieron en la boda. Pero no fue así. El videógrafo había grabado toda la ceremonia. Esa misma noche editó el video y creó un enlace privado para que Wesley y yo lo revisáramos. Nosotros nunca lo compartimos.
Pero una de las enfermeras invitadas a la boda conocía a Whitney Barrow, una de las mejores amigas de Meredith en su grupo de apoyo para fertilidad. Whitney llevaba 3 años creyendo todas las mentiras que Meredith contaba sobre mí. El domingo recibió el enlace. Vio el video 2 veces. El lunes me escribió por Instagram. Su mensaje decía: lo siento mucho. Durante 3 años le creí a Meredith. Leí el mensaje. Pero nunca respondí. 2 semanas después, 4 marcas que trabajaban con Meredith cancelaron sus contratos. Ninguna explicó el motivo. Tampoco hacía falta. Mi mamá llevaba 15 años formando parte de una fundación que otorgaba becas a estudiantes de enfermería en Denver. Durante varios años incluso había presidido el comité encargado de organizar los eventos para recaudar fondos. Era el trabajo del que más presumía. A principios de mayo la junta directiva tuvo una reunión. No la invitaron. Ni siquiera le enviaron el orden del día. Días después recibió un correo electrónico. Solo tenía 2 frases. La primera decía que la junta había visto un video relacionado con un asunto familiar. La segunda informaba que debía dejar su cargo de manera inmediata. ¿Hasta dónde sé? Nunca respondió ese correo. Si alguna vez alguien en tu vida te llamó el afortunado mientras poco a poco te quitaba lo que era tuyo, quiero que recuerdes 2 cosas. No estás imaginando lo que pasó. Y no le debes explicaciones a nadie por decidir alejarte. Poner límites también es una forma de sanar. La primera semana de mayo pedí mi cambio a otro hospital. Acepté ganar menos dinero. Acepté manejar más tiempo todos los días. Acepté dejar el lugar donde había trabajado durante 6 años. Pero necesitaba empezar de nuevo. No quería seguir caminando por los mismos pasillos donde había vivido tanto dolor. Mi traslado fue aprobado. En mi primer turno atendí el nacimiento de una niña. Su mamá decidió llamarla Esperanza. Mientras la colocaba sobre el pecho de su madre pensé en todo lo que yo misma había dejado de esperar durante tantos años. 2 semanas después de la boda, Owen me envió un último correo. Solo decía: espero que sepas que nunca te culpé de nada. Te deseo una vida feliz. Lo leí 2 veces. No respondí. Creé una carpeta en mi correo llamada cerrado. Guardé ahí su mensaje. Y seguí adelante. Un mes después se lo conté a Wesley. Él sonrió y dijo: siempre has sido mejor que yo para cerrar capítulos. Yo respondí: he tenido mucha práctica. El primer domingo de mayo salimos a caminar por un parque cerca del lago Sloan. Mi cabello ya había crecido lo suficiente para cubrir casi por completo mis orejas. Ese día decidí salir sin peluca. Un niño de unos 3 años pasó corriendo junto a mí con un helado en una mano y un dinosaurio de plástico en la otra. No volteó a verme. Ni una sola vez. Me detuve. Miré a Wesley. Y le dije: es la primera vez en más de un año que alguien pasa junto a mí y no me mira 2 veces. Él sonrió. Acostúmbrate. Hay heridas que dejan cicatrices. Y hay personas que intentan convertir esas heridas en parte de quién eres. Lo que Meredith hizo aquel día de 2016 no solo cambió mi vida. Intentó decidir quién sería yo para siempre. Durante 9 años trató de moldearme con sus mentiras. Y habría seguido haciéndolo si Wesley no hubiera decidido hacer las preguntas correctas. Y si Owen no hubiera aparecido otra vez en mi vida por pura casualidad. Hoy no odio a mi hermana. Tampoco busco vengarme. Lo único que quiero es distancia. Durante 20 años mi mamá me llamó la hija afortunada, solo para no aceptar todo lo que me estaba quitando. Mi papá vio muchas cosas. Pero eligió guardar silencio. Y el silencio también deja heridas. Con el tiempo aprendí a perdonar. Pero perdonar no significa regresar. Es como una casa que nunca pudo protegerte. Puedes dejar de odiarla. Pero jamás vuelves a vivir dentro de ella. Esa misma tarde me casé con Wesley. Terminé de leer los votos que había empezado antes de que Meredith me arrancara la peluca.
Después de 31 años intentando que mi familia fuera un hogar. Entendí que un hogar nunca obliga a nadie a quedarse. Aquel día, 46 personas decidieron irse. 114 eligieron quedarse. Y unas semanas después, en un parque de Denver, un niño pequeño pasó corriendo junto a mí sin prestarme la menor atención. Porque ya no había nada extraño que mirar. Y, para mí, ese fue el verdadero final feliz. 3 meses después de la boda, mi vida ya no se parecía en nada a la que había tenido durante los últimos 20 años. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez, vivía en paz. La paz no llegó de golpe. Llegó poco a poco. Llegó el día en que dejé de revisar mi teléfono esperando una disculpa que nunca iba a llegar. Llegó cuando dejé de preguntarme qué habría hecho diferente para que mi familia me quisiera. Y llegó el día en que entendí una verdad muy simple. Nunca fui el problema. Durante años pensé que debía esforzarme más. Ser más paciente. Más comprensiva. Más fuerte. Pero hay personas que, por mucho amor que reciban, siempre encontrarán una razón para hacerte sentir menos. No porque tú valgas poco, sino porque necesitan que tú te sientas pequeño para sentirse grandes. Un sábado por la mañana, Wesley estaba preparando café mientras yo regaba unas plantas en el balcón. Sonó el timbre. Era el cartero. Traía un sobrecertificado. No tenía remitente. Solo mi nombre. Lo abrí con calma. Dentro había una sola hoja. Era una carta escrita por mi papá. La primera carta que recibía de él en toda mi vida. Decía: Aarón, no espero que me perdones. Tampoco espero que respondas esta carta. Solo quiero decirte algo que debí decir hace muchos años. Fallé como padre. Cada vez que vi una injusticia y guardé silencio, elegí el camino más fácil. Pensé que mantener la paz en casa era proteger a la familia. Ahora entiendo que solo estaba protegiendo a quienes hacían daño. Perdí una hija mientras intentaba evitar una discusión. Ese será el mayor arrepentimiento de mi vida. Te deseo una vida feliz. Papá. Leí la carta 2 veces. Después la doblé con cuidado. No lloré. Porque ya no necesitaba esas palabras para sanar. Las había esperado durante 30 años. Pero cuando finalmente llegaron, mi corazón ya había aprendido a vivir sin ellas. Ese otoño recibí una llamada inesperada. Era K. Sonaba emocionada. ¿Estás sentada? Me reí. Más o menos. Bueno, acabo de recibir una llamada de la Fundación de Enfermería. Pensé que era para una entrevista. Pero no. Quieren que tú seas la invitada de honor en la ceremonia anual. Me quedé en silencio. Era exactamente la misma fundación donde mi mamá había sido directiva durante 15 años. La misma. Acepté la invitación. No por orgullo. Ni por venganza. Sino porque ahora esa institución representaba algo completamente diferente. La noche del evento entré al salón tomada de la mano de Wesley. Nadie habló del escándalo de la boda. Nadie mencionó a mi mamá. Solo hablaron de mi trabajo como enfermera. De las pacientes que había acompañado. De las madres que había ayudado a traer a sus hijos al mundo. Cuando terminé mi discurso, una joven estudiante se acercó llorando. Me abrazó. Y me dijo: y gracias. Pensé en dejar la carrera muchas veces. Pero hoy decidí quedarme. Solo por escuchar su historia. Ese abrazo valió más que cualquier disculpa que mi familia pudiera darme. Los meses siguieron pasando. Mi cabello creció. Primero cubrió mis orejas. Después mi cuello. Una mañana estaba cepillándome frente al espejo cuando Wesley apareció detrás de mí. Sonrió. Tomó la caja donde había guardado mi peluca. La puso sobre la cama. Me preguntó: ¿quieres conservarla? La miré durante unos segundos. Era la misma peluca que Meredith había levantado como si fuera un trofeo. La misma. Pero ya no significaba lo mismo.
La sostuve entre mis manos. Sonreí. Y respondí. No. Ya no la necesito. La donamos a una organización que ayuda a mujeres que están pasando por tratamientos contra el cáncer. Semanas después recibí una fotografía. Una adolescente sonreía frente al espejo usando aquella peluca. Detrás de la foto alguien escribió: Gracias por devolverme un poquito de confianza. Lloré. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. Llegó abril nuevamente. Había pasado un año desde la boda. Wesley me llevó al mismo mirador del Parque Nacional Rocky Mountain donde me había pedido matrimonio. El viento era frío. El paisaje seguía siendo igual de hermoso. Nos sentamos en silencio. Después él sacó una pequeña caja. Me reí. No me digas que otra vez me vas a pedir matrimonio. Él también se rió. No. Abrió la caja. Dentro estaban mis votos. Los originales. Los mismos que había sostenido mientras Meredith me arrancaba la peluca. Los había mandado enmarcar. Abajo había grabado una frase. Sobrevivir fue el comienzo. Vivir fue tu decisión. No pude contener las lágrimas. Ese verano regresé al consultorio de la doctora Amelia Winters para mi revisión anual. Después de revisar todos mis estudios sonrió. Todo está perfecto. No hay señales de cáncer. Seguimos en remisión completa. Respiré profundamente. Sentí que, por fin, mi cuerpo también estaba dejando atrás aquella etapa. Antes de salir, la doctora me tomó la mano. ¿Sigues pensando en ser mamá algún día? Miré a Wesley. Él sonrió. Respondí con tranquilidad. Sí. Pero ya no tengo prisa. Aprendí que una familia no empieza con un embarazo. Empieza con alguien que decide quedarse cuando todo el mundo se va. A veces la gente me pregunta qué pasó con Meredith. La verdad. No lo sé. Y tampoco quiero saberlo. No reviso sus redes sociales. No pregunto por ella. No escucho rumores. Hay puertas que no vuelvo a abrir. No porque tenga miedo, sino porque finalmente encontré una casa donde no necesito mirar hacia atrás. Si esta historia tiene un villano, no es el cáncer. No es la infertilidad. Ni siquiera es la traición. El verdadero enemigo fue el silencio. Ese silencio que permite que una mentira dure 9 años. Ese silencio que convierte a una víctima en culpable. Ese silencio que hace creer a un hijo que debe conformarse con las migajas del amor. Pero también aprendí otra cosa. La verdad puede tardar años. Puede llegar cuando menos la esperas. Puede aparecer disfrazada de una taza de café. De un viejo registro telefónico. O de un hombre buscando cómo usar una cafetera. Pero cuando finalmente llega, lo cambia todo. Hoy sigo siendo enfermera. Sigo ayudando a traer bebés al mundo. Cada vez que escucho el llanto de un recién nacido recuerdo algo. La vida siempre encuentra la manera de empezar otra vez. Y nosotros también. Porque al final, mi hermana me quitó una peluca. Pero nunca pudo quitarme mi dignidad. Mi mamá me llamó la hija afortunada durante 20 años. Y tenía razón en una sola cosa. Sí fui afortunada. Porque el día que perdí a la familia en la que nací, encontré la familia que elegí. Y esa